Hay temas que preocupan. Uno de estos tiene que ver con el socialismo que hemos estado viendo en Venezuela, en Bolivia, que de alguna forma ha estado presente en Ecuador, que lo hemos visto en Nicaragua. Y contamos hoy con una politóloga que precisamente aborda esta temática en el marco de una visita que está realizando a España. La saludamos de manera especial a la politóloga boliviana Angélica Suárez Rivera. Bienvenida al Café Mañanero. Gracias, muy amable. Estamos a disposición de ustedes. ¿Cuáles son esos principales retos a afrontar en esos países latinoamericanos cuando hablamos de la libertad para que no haya un sistema de riesgo en su progreso económico, político y social? Nosotros venimos por medio de nuestra universidad. Yo soy docente de la Universidad Gabriel René Moreno, de la Universidad de Santa Cruz, Bolivia. Y también estuvimos haciendo un estudio sobre el tema de cuáles han sido los factores principales que lleva a posicionarse a la izquierda en Hispanoamérica, ¿no? Al respecto, bueno, hemos identificado, hecho un estudio en todos los países donde se ha dado este fenómeno a partir justamente de las directrices principalmente cubanas, ¿no? De Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Y luego el Foro de San Pablo que se crea. Entonces, estos factores que se dan en los países, primero tienen una primera ola dentro de lo que le llaman la marea rosa, donde hay 3 países que son exitosos en sus primeros en sus primeras posiciones. Primero porque se venían de gobiernos desgastado, donde se había aumentado la pobreza en América Latina, se habían aumentado los niveles de desempleo, el tema de la privatización, del liberalismo no había dado soluciones a los problemas sociales. Entonces esos son los factores condicionantes que se dan para que se dé esta nueva izquierda a partir de la caída del socialismo soviético. Entonces he retomado, pero con otras características, ¿no? ¿Cuál es la característica principal? Las elecciones en democracias, y donde las izquierdas empiezan a prepararse con un discurso fuerte, confrontador y bien organizado. Entonces, el éxito que tiene al principio Hugo Chávez en Venezuela, luego Ignacio da Silva de Brasil, ¿no? Y los Kirchner en Argentina. Entonces, estos fueron los 3 países que empezaron con mucho éxito por también la venta de sus recursos naturales, tuvieron bastantes recursos para gastar. Entonces, de ahí empieza una oleada de las izquierdas, principalmente en Sudamérica, y bueno, y que también es establecida obviamente ya hace varios años, bueno, acá también en el Reino de España, ¿no? Pero principalmente se sitúa en Sudamérica el modelo de revolución democrática, ¿no? Entonces, en esta primera oleada de éxito se consiguen mucho, se dan también luchas por el tema de transformación social, ¿no? De superación de la pobreza. Pero luego, una vez que entran los países, como el caso de Bolivia, que estamos 19 años en el tema de la izquierda, y también otros países que entran en esto, Ecuador, ¿no? Incluso Chile, Argentina, con otros periodos más de Cristina, ¿no? Y luego viene una decaída de este modelo. ¿Por qué? Porque principalmente no solucionan los problemas de desempleo, de pobreza, y entran en un aspecto que es transversal a todo este tipo de gobierno, la corrupción. Angélica. Una corrupción descarada desde parte del gobierno en las más altas esferas, como fue el caso de Brasil con Petrobras. En estos momentos América Latina está en manos de la izquierda, digamos que vive su mejor momento la izquierda. ¿Cuál es el mensaje que trae España en esta gira que está realizando por Europa?
como hemos visto esta oleada primero fuerte de la izquierda y luego hay una decaída porque ahora de una u otra forma, al margen de que estén ahí, ya hay un cuestionamiento social de que la izquierda tampoco ha dado respuesta a los problemas sociales. Y por lo tanto hay nuevos modelos de gobiernos que están surgiendo, incluso un cuestionamiento a los partidos políticos a nivel mundial, ¿no? Tanto a los de izquierda como a los de derecha. Incluso ahora como quedaría igual votar un partido de izquierda o de derecha. ¿Por qué? Porque la gente se está fijando en la gestión, que realmente el político tenga una nueva forma de hacer política, que es la tendencia a partir de que del empoderamiento del ciudadano, donde el ciudadano tenga que decir e indicar qué es lo que se debe hacer en base a la necesidad del ciudadano. Pero ¿cómo hacemos eso? Hacemos con nuevos estilos de gobierno. Por ejemplo, un ejemplo de eso es Nayib Bukele, el otro es Milei, ¿no? Que con un discurso totalmente disruptivo, ¿no? Han roto prácticamente los parámetros estos de los países, fundamentalmente del tema de la burocracia, del tema de un Estado pesado, de la corrupción. Entonces tenemos nuevas alternativas. Pero habla usted de unas políticas fuertes, mencionando como ejemplo estos dos presidentes, ¿no? Argentina y por supuesto El Salvador, con Bukele. Estas políticas fuertes, efectivas, radicales, pues no son sinónimo de un país en libertad o de sociedades que se supone son prósperas por tener estas líneas de libertad para su progreso económico. Pero entonces, si ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro logran de alguna manera mostrar resultados, porque si por años hay países que han estado bajo ciertos partidos, como lo ha mencionado, pero también vuelve y lidera la izquierda y no hay unos resultados efectivos, entonces, ¿cuáles serían esas políticas teniendo en cuenta todas esas líneas políticas para que un país prospere, o por lo menos mencionar uno que en realidad esté por lo menos en esa línea de ir por ese camino del progreso, dentro de ese estudio que nos mencionaba y dentro de esas visitas y por lo menos ese conocimiento frente a países que de alguna manera vienen adelantando ese tipo de estudios? Excelente, muchas gracias por la pregunta. Hay ciertos parámetros que nos pueden mejorar la calidad de los gobiernos. Los primeros son gobiernos transparentes, ¿no? Transparente donde su administración pública, su gestión, sus políticas públicas vayan apuntadas a resolver problemas sociales que la gente tiene, ¿no? Entonces necesitamos gobiernos que combatan de frente la corrupción. Si usted ve desde el principio, por ejemplo, estos gobiernos de Bukele, de Milei, han empezado con una situación de combatir la corrupción desde dentro, desde sus propios partidos, ¿no? Desde sus propios gobernantes. Entonces, un parámetro es buscar buscar eliminar la corrupción. El otro es el tema del termómetro de la democracia, ¿no? Una democracia abierta, participativa, que respete los derechos humanos, que respete la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, de acción. Entonces, fíjese, en Bolivia estamos con más de 300 presos políticos, simplemente algunos han agarrado por salir a marchar y otros desde el gobernador, desde una expresidenta, ¿no? Entonces, cero libertad de expresión, de democracia. Entonces, es otro parámetro. El otro es la economía. La economía no puede circunscribirse solamente en un solo espacio, una economía protegida, manejada desde el Estado. No, debe abrirse, tiene que tener una economía mixta, donde le permita tener capital privado. Un tema no menor, por ejemplo, en el caso de El Salvador, acaban de reelegir a Bukele. Se ve que los salvadoreños no cambian a su presidente por nadie, con un 92%. Y el otro tema a tratar, sin duda alguna, y que afecta a toda la región, es la inseguridad. En el caso de El Salvador, le han valorado muchísimo cómo ha combatido a las maras,
a los grupos criminales. Correcto, es otro parámetro porque este pueblo estaba sufriendo eso, ¿no? Fundamentalmente la delincuencia a partir de las mafias organizadas, ¿no? El otro parámetro, le decía, el primero la transparencia, la economía, ¿no? La democracia, y el otro es justamente el poder judicial, la independencia. Mire, en Bolivia uno de los grandes problemas que tenemos es que por medio del órgano judicial y la manipulación de estos, el presidente hace y deshace. Entonces, si tenés una justicia, también podés aplicar una seguridad buena, una seguridad a través de la policía, del mismo ejército, para combatir como lo ha hecho Bukele. Bukele ha utilizado todos los aparatos del Estado para lograr esa seguridad que no tenían los salvadoreños, ¿no? Entonces, fundamental también la justicia, el órgano judicial, la seguridad, los aparatos del Estado. El problema es la cabeza. Si la cabeza está bien, con una meta y con un compromiso con el pueblo de realmente hacer las cosas y de que el ciudadano se empodere. Fíjense ustedes en estos dos ejemplos de Argentina y El Salvador, el ciudadano está empoderado. Reitera usted estos dos países y me parece un ejemplo importante frente a cómo se ha venido, o especialmente El Salvador, ¿no? Y eso está evidentemente visto en las encuestas y el resultado que tuvo Nayib Bukele al ser reelegido. Sin embargo, así como ha sido un éxito frente a cómo ha combatido la inseguridad, también está el otro sector que plantea esos límites, porque usted menciona los países libres, los países donde también está primero los derechos de los seres humanos, esa autonomía en su economía, la autonomía también en sus órganos de control, que en ese ejercicio, dentro de lo que usted plantea, este país lo ha hecho. Sin embargo, también está el otro sector donde por esas políticas radicales también han caído inocentes, personas que quizás en ese momento en un operativo, han habido denuncias a través de los medios de comunicación internacionales, donde se observa jóvenes que de alguna manera no tenían que ver en ese operativo y están allí en esta cárcel radical, hasta donde también esas políticas de libertad y que por supuesto han funcionado en cuanto a la inseguridad. El índice que se ve hoy en El Salvador es diferente al que había hace unos años. Entonces, esas políticas donde también, por supuesto, a la cabeza tampoco haya una autoridad absoluta. Es tan complicado poder plantear un país donde realmente se lleve a cabo una política democrática adecuada, efectiva en ese desarrollo. Dentro de ese estudio, reitero, que ha venido usted analizando por países en Latinoamérica. Claro que sí, obviamente en todos los trabajos que hacen en todas las políticas, obviamente de que hay siempre un grado y un margen de error, ¿no es cierto? O de que no va a ser 100% efectiva, ¿no? Pero ahí lo podemos ver. Bukele sé que tiene algún cuestionamiento sobre el tema del trato que hay o la forma o la manera que ha encarado esto, ¿no? Pero otra cosa es preguntarle a los salvadoreños la situación que él ha logrado en ese país después de tanta inseguridad y tanto asesinato. Permítame, porque se llevó a cabo ayer un referéndum en Ecuador, una consulta popular, donde Daniel Noboa, precisamente en esa línea, buscando herramientas para combatir la inseguridad, acaba de ganar. ¿Qué le dice este resultado electoral? Cabalmente, mire, es la tendencia, ¿no? Fíjese, y Noboa es un presidente joven, con otra visión, con otra forma de hacer política. Obviamente que van a ser cuestionados, pero por eso digo, necesitamos empoderar a la sociedad, que sería prácticamente el quinto aspecto para estados renovados, ¿no? Que yo diría no necesariamente sean de izquierdas o de derechas, pero hay que hacer como un mix, ¿no es cierto?, que nos permita realmente al ciudadano ser atendido. Porque ¿Cómo se empodera a la sociedad? A la sociedad se le empodera a partir de que tenga, por ejemplo, medios de comunicación imparciales, donde los ciudadanos puedan decir y participar en las políticas públicas. Prácticamente comienzan las campañas en Bolivia.
las presidenciales, ¿cómo está el ambiente político? Y Jorge, y la pregunta, ¿les gustaría un Bukele en Bolivia? ¿Cree que les hace falta ese tipo de cabeza en el mando presidencial? Realmente sería extraordinario porque hemos llegado al momento donde en Bolivia no se ha podido hablar, por lo menos de la región de donde yo vengo, que es de Santa Cruz, donde, mire, la oposición prácticamente no hay. No tenemos una oposición en Bolivia. ¿Sabe? Si usted pudiera fichar a Bukele, ¿lo ficharía? Yo creo de que sería interesante tener una personalidad. Ahí tenemos nuestro gobernador, fíjense, nuestro gobernador fue una persona que actuó de forma radical, si usted quiere, cuando todo el pueblo se levantó en el 2019 para la caída de Evo Morales. Todo el pueblo boliviano se levantó, liderizado por este gobernador que era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, ¿no? Que ahora está preso por pensar diferente, por estar con otras ideas y por impulsar, digamos, una nueva forma de hacer política a partir de la consulta ciudadana, porque sabe que allá se hicieron cabildos, el último cabildo que ha sido más de 2 millones de personas, donde dijeron basta. Angélica, cuéntenos cómo está la política en Bolivia, cómo está la relación de Evo Morales con el actual presidente Luis Arce. Recordemos en que llegó precisamente con los votos de el MAS, el partido de Evo Morales. Sí, bueno, ahorita la política en Bolivia está totalmente compleja entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. Hay una pelea frontal, ¿no es cierto? Tanto que Evo Morales ha dicho recientemente no solamente que no se va a rendir para que lo habiliten como candidato, porque Luis Arce, manejando, como les dije ya, el órgano judicial, ha eliminado a Evo Morales para que no pueda ser candidato por el MAS, ¿no? Y que no pueda ser candidato, no solamente por el MAS. Y en medio de esa disputa, ¿qué posibilidades hay para la oposición? Mire, ese es el gran problema. Hay un montón de candidatos que ninguno tiene una relevancia fuerte en cuanto a la oposición. Hay voces de que se quiere hacer un equipo conjunto, digamos, ¿no? Y hacer unas primarias para que vayan, son como creo que ya 7, 8 candidatos, o creo que llegan a más todavía. Entonces, dentro de este panorama se ve muy difícil, complicado para armar una oposición realmente a este partido de gobierno, porque lo otro es que ellos manejan el padrón electoral que no está saneado, que incluso está cuestionado desde que hubo el fraude desde el 2019. Por otro lado, los ciudadanos de la ciudad valemos un voto, los ciudadanos del campo valen 3 votos. Tocas un tema delicado frente a ese fraude, porque se pregunta uno la misión de observación electoral y también los organismos que, por supuesto, no brindarían esas garantías necesarias frente a estas elecciones. No, para nada. Mire, porque no se ha podido hacer nada. Tenemos incluso, Bolivia tiene la auditoría de que hubo fraude y de que debe reformarse el padrón electoral. Ha habido recientemente un censo que Santa Cruz pedía, que el último paro de los 36 días fue cabalmente por ese censo que no querían realizar, que deberían realizar en el 2022, porque aventaja justamente a la región de Santa Cruz, tanto con participación política como también con recursos, porque es la región que más crece. Sin embargo, ahora salen de que no van a dar resultados y manipuleo de la información del censo, mucho menos el padrón electoral. Estábamos dialogando con la politóloga boliviana Angélica Suárez, a quien agradecemos el espacio, y hablando precisamente de esa libertad que tienen algunos países en Latinoamérica, cómo avanza también y cómo se impone la izquierda en esos sectores. Agradecemos muchísimo el haber compartido el tiempo con nosotros y estaremos muy atentos también a la evolución de las posibles elecciones también en Bolivia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, muy amable.